El Caribe es ese sueño de viaje que siempre parece reservado para los pocos que pueden gastar mucho. Playas de aguas turquesas, arena blanca, resorts de lujo, bebidas caras junto a la piscina y una factura que, a menudo, da miedo. Pero el Caribe tiene caminos menos obvios, y ahí es donde aparece Belice, un país pequeño, casi escondido en el mapa, pero con todo lo que hace que el Caribe sea tan deseado. Mar cristalino, islas casi vírgenes, ruinas mayas en medio de la selva y una mezcla de pueblos que crean una cultura única. Y lo más interesante, todo ello por un precio mucho menor que en los destinos famosos. Mientras Aruba, Bahamas y Barbados hacen llorar a la tarjeta de crédito, Belice ofrece el mismo paisaje de postal con unos costes que se ajustan a presupuestos mucho más realistas. Hoy, Bello Mundo te mostrará por qué Belice se está convirtiendo en el secreto mejor guardado del Caribe. Un lugar donde puedes hacer realidad el sueño de un viaje tropical sin tener que vender un riñón por el camino. Al final entenderás por qué tanta gente está cambiando los destinos obvios por esta pequeña joya escondida en Centroamérica. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Belice se encuentra en la costa caribeña de América Central. Al norte limita con México, al oeste y al sur con Guatemala, y al este recibe las aguas tranquilas y cristalinas del Mar Caribe, que son exactamente lo que vemos en las fotos. El país es pequeño, tiene solo 22.966 kilómetros cuadrados, es decir, es prácticamente del mismo tamaño que la ciudad de Nueva Jersey. Pero lo que le falta en tamaño lo tiene en belleza. La costa está llena de islotes, los famosos cayos, que son más de 400. Algunos están totalmente desiertos, otros tienen pequeños pueblos, posadas y ese ambiente caribeño auténtico, lejos del bullicio de las grandes islas. Y no es solo playa. A medida que te adentras en el interior, el paisaje va cambiando. Los densos bosques toman el control, con vida salvaje por todas partes. Jaguares, monos, tamandúas y más de 500 especies de aves. En medio de todo esto, se encuentran las montañas mayas, con picos que alcanzan casi los 1000 metros de altura. La capital actual es Belmopán, construida después de que un huracán destruyera la antigua capital, Belize City, en 1961. Hoy en día, Belmopán concentra el gobierno, pero la ciudad más grande sigue siendo Belize City, con poco más de 60.000 habitantes. El clima es el clásico del Caribe, cálido y húmedo todo el año. Entre noviembre y abril es la mejor época para visitarlo, con tiempo seco. De junio a octubre llega el periodo de lluvias y el riesgo de huracanes. Y como Belice está justo en medio de las rutas migratorias, es habitual ver ballenas, delfines y aves exóticas pasando por allí en varias épocas del año. Número 2. Historia. Antes de que existiera Belice, todo esto ya era el hogar de los mayas, una de las civilizaciones más fascinantes de América. Estaban aquí mucho antes de que ningún europeo soñara siquiera con cruzar el océano. Construyeron ciudades enteras en medio de la selva, con pirámides, templos y observatorios astronómicos que aún hoy impresionan. Pero con el tiempo, el imperio maya comenzó a debilitarse. Hubo crisis políticas, cambios climáticos, problemas agrícolas, guerras internas, y llegó el colapso. Cuando llegaron los europeos, gran parte ya estaba abandonada, cubierta por la maleza. A partir del siglo XVII comenzó una nueva lucha, los españoles por un lado y los británicos por el otro. Los británicos salieron victoriosos y transformaron el territorio en una verdadera finca maderera. Explotaban principalmente el palo de tinta y el mogno, maderas muy apreciadas en Europa. Esta extracción se convirtió en el motor de la economía local durante siglos. Así nació la Honduras británica, nombre que el territorio llevó durante casi 300 años bajo el dominio de la corona británica.
La independencia no llegó hasta 1981, pero Belice mantuvo algunas conexiones con el Reino Unido, como el hecho de que, hasta hoy, el inglés es el idioma oficial, algo muy poco común en América Central. Pero la independencia no puso fin a todos los problemas. Guatemala no reconoció oficialmente a Belice como país hasta 1991, 10 años después de la independencia. Sin embargo, a pesar de reconocer al país, Guatemala siguió cuestionando las fronteras. Alegaban que parte del territorio aún les pertenecía. Este impasse se prolongó durante décadas, hasta que en 2018 y 2019 ambos países celebraron referéndums y acordaron llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Ahora el proceso sigue allí, y la decisión final sobre la frontera debería salir entre 2025 y 2026. En resumen, Belice es nuevo en el mapa de la independencia, pero tiene una historia importante a sus espaldas, con capítulos que aún se están escribiendo. Número 3. Población e idiomas. Hoy en día, Belice tiene poco más de 400.000 habitantes. Puede parecer poco, pero esta población concentra una mezcla de etnias y culturas que difícilmente se encuentra en otros lugares de la región. Gran parte de los beliceños son mestizos, descendientes de indígenas mayas y colonizadores europeos. Además de ellos, existe una fuerte presencia del pueblo criollo, que tiene su origen en la mezcla entre africanos esclavizados y colonos británicos. También hay comunidades garífunas, descendientes de africanos e indígenas caribeños, que mantienen vivas muchas tradiciones culturales propias, principalmente en la música y la danza. Los mayas también siguen presentes, principalmente en dos etnias locales, los Mopán y los Quechí. Siguen conservando muchas de las costumbres de sus antepasados, como la agricultura tradicional del maíz, el uso de hierbas medicinales, la artesanía y algunas celebraciones comunitarias que aún conservan rasgos de la cultura ancestral. Otro grupo curioso en Belice son los menonitas. Llegaron aquí desde Canadá y Estados Unidos en el siglo XX en busca de libertad religiosa. Hasta hoy viven en comunidades cerradas, con sus propias reglas, vestimentas tradicionales y un estilo de vida muy diferente al resto del país. Son ellos quienes producen gran parte de los alimentos que abastecen a Belice. Y solo para recordar, aquí en el canal tenemos un vídeo solo sobre los menonitas, con detalles sobre su modo de vida, sus costumbres y algunas curiosidades que te dejarán boquiabierto. Vale la pena verlo después. Esta mezcla de pueblos se refleja directamente en la cuestión lingüística. A pesar de estar rodeado de vecinos que hablan español, Belice tiene el inglés como idioma oficial, herencia de la época británica. Pero en el día a día, el criollo beliceño es el que domina las conversaciones informales. Es una variante del inglés con influencias africanas, caribeñas e incluso españolas, que se habla de forma rápida y llena de expresiones locales. En varias regiones del país también se habla español, maya, garífuna e incluso alemán, debido a los menonitas. Número 4. Religión y tradiciones. La religión en Belice, como casi todo en el país, es una mezcla. Según el censo, alrededor del 40% de la población es católica. El resto se divide entre iglesias protestantes, anglicanas, bautistas y otras ramas cristianas. Pero los números no cuentan toda la historia. Aquí, las creencias religiosas conviven con tradiciones muy antiguas. Entre los mayas, por ejemplo, muchas familias aún mezclan el cristianismo con rituales precolombinos. Es común ver ceremonias en las que los santos católicos comparten espacio con deidades ancestrales, en un sincretismo que atraviesa siglos. Los garífunas tienen sus propias prácticas espirituales que implican el contacto con los antepasados. Uno de los rituales más importantes es el dugu, una larga ceremonia con danzas, cantos y ofrendas,
realizada para honrar a los muertos y pedir protección. Estas tradiciones también aparecen en la música. El punta es el ritmo típico de los garífunas, con mucho baile, percusión e historias cantadas sobre la vida cotidiana, el amor y la resistencia cultural. Durante los festivales, las competiciones de punta se apoderan de las calles y se convierten en una gran fiesta. Entre los mayas, el conocimiento sobre las plantas medicinales todavía se transmite de generación en generación. Muchos recurren a los llamados Bush Doctors, que utilizan hierbas y rituales antiguos para tratar enfermedades, manteniendo viva una medicina que ya existía mucho antes de la llegada de los europeos. También está el Nine Mornings, una curiosa tradición navideña. 9 días antes de Navidad, la gente se levanta de madrugada para cantar, bailar y hacer procesiones por las calles al son de tambores y maracas. Es una mezcla de fiesta religiosa y carnaval fuera de temporada. Y en el día a día, el llamado Belize Time lo hace todo aún más característico. Aquí nadie tiene mucha prisa. Si quedas en algún sitio a las 2 de la tarde, puedes llegar a las 3 y no pasa nada. Lo importante es disfrutar del momento. Al fin y al cabo, el clima tropical y el ritmo caribeño no combinan con las prisas. Número 5. Gastronomía. Quien visita Belice se da cuenta enseguida de que la cultura del país también se refleja en la mesa. La cocina local es una mezcla directa de los diversos pueblos que ayudaron a formar el país. El plato más tradicional es el arroz con frijoles, pero no como lo conocemos en Brasil. Aquí, los frijoles se cocinan junto con el arroz, en leche de coco, lo que le da un sabor muy diferente. Normalmente se acompaña con pollo guisado, pescado fresco o mariscos. En el desayuno, mucha gente se vuelve adicta a los fried jacks desde los primeros días. Son panecillos fritos, servidos calientes con mantequilla, huevos o frijoles refritos. Sencillos y adictivos. En las regiones garífunas, el hudut es muy típico. Se trata de un guiso de pescado con leche de coco y plátano macho machacado. En las comunidades mayas, siguen siendo muy populares los tamales y las tortillas recién hechos, con las antiguas técnicas de preparación del maíz. Como el mar está tan cerca, el marisco es una parte importante de la dieta. Las langostas, las gambas y el pescado aparecen constantemente en los menús. Y, a diferencia de muchos destinos caribeños, aquí los precios suelen ser mucho más asequibles. De hecho, ya hablaremos de ello con más detalle y te haremos una comparación muy directa para que entiendas la diferencia de precios. Y ya que hablamos de langosta, no podemos olvidarnos de la temporada de langosta. De junio a febrero, cuando se abre la pesca de la langosta, se celebran varios festivales gastronómicos en todo el país. Los chefs compiten para ver quién prepara el plato de langosta más creativo. Y los turistas solo tienen que disfrutar. En cuanto a las bebidas, el ron local es una presencia garantizada. La cerveza más famosa es la Beliquín, y para los que no beben, siempre hay puestos de zumos naturales con frutas tropicales recién cosechadas. Hay otro detalle curioso. Belice no tiene grandes cadenas de comida rápida internacional. No hay McDonald's, Burger King, Starbucks ni KFC. El gobierno limita la entrada de estas franquicias. Por ello, los turistas acaban comiendo en restaurantes locales, puestos y mercados, lo que no solo ayuda a sumergirse en la cultura del país, sino que también impulsa el comercio de los habitantes. Número 6. Lugares y atracciones turísticas imprescindibles. Ahora que ya conocemos el país, la gente, la cultura y, por supuesto, la maravillosa comida, es hora de hablar de lo que normalmente viene a la mente de quienes piensan en el Caribe, la postal. Y, en este aspecto, Belice lo tiene todo. La costa aquí es simplemente espectacular. Belice tiene la segunda barrera de coral más grande del mundo, solo superada por la australiana.
Son casi 300 kilómetros de arrecifes con aguas poco profundas, muy transparentes y llenas de vida marina. Peces de colores, tortugas, rayas, delfines e incluso tiburones de arrecife nadan tranquilamente junto a quienes bucean o practican snorkel. La gran estrella es el famoso Blue Hole, un círculo casi perfecto en medio del océano, con 300 metros de diámetro y más de 120 metros de profundidad. Surgió después de que el techo de una cueva se derrumbara hace miles de años. Hoy en día, se ha convertido en uno de los puntos de buceo más famosos del planeta, y quienes no se atreven a aventurarse allí abajo pueden sobrevolarlo en avión, lo que permite contemplar el contraste surrealista del azul oscuro en medio del mar turquesa. Cuando hablamos de islas, siempre hay dos que entran en la lista de las favoritas. La primera es Ambergris Caye. Cuenta con hoteles, bares, restaurantes y ese ambiente de pueblo costero que aún conserva el encanto local. Allí se encuentra San Pedro, la ciudad más animada. Y aquí el transporte ya muestra el ambiente relajado. La mayoría se desplaza en carritos de golf por las estrechas calles. La segunda es Key Colker, mucho más pequeña y aún más tranquila. El lema oficial del lugar lo dice todo: Go Slow. Las calles son de arena, casi no circulan coches, y el ambiente aquí es básicamente despertarse, pasear tranquilamente y disfrutar del mar. Pero Belice no es solo playa. En el interior hay ruinas mayas esparcidas por la selva, que muestran la historia antigua de la región. En Caracol, por ejemplo, se puede subir al Sky Palace, que tiene 43 metros y una vista increíble de la selva. También están Xunantunich y Altun Ja, donde se encontró el artefacto de jade más grande de la cultura maya. Otra excursión es Lamanai, una de las ciudades mayas más antiguas de la región. Solo el trayecto en barco por el río ya es un paseo en sí mismo, hasta llegar a las ruinas. Además, hay cuevas como Actun Tunichil Muknal, con formaciones rocosas y artefactos de antiguos rituales, y el santuario de Coxcomb Basin, que protege a las jaguares. Además de los felinos, también se pueden ver tapires, monos y un montón de especies de aves. En resumen, Belice no tiene nada que envidiar a los grandes destinos caribeños. Tiene naturaleza, historia y ese ambiente único que solo este rincón del mapa ha sabido crear. Y por si todo esto fuera poco, también está la cuestión del bolsillo. Número 7. El destino más barato del Caribe. La gran magia de Belice está precisamente aquí, cuando ponemos el precio sobre la mesa y lo comparamos con los destinos caribeños más famosos. Mientras que las Bahamas y Barbados se han convertido en sinónimo de lujo y presupuestos desorbitados, Belice sigue ofreciendo el Caribe auténtico, con paisajes de postal, pero con precios al alcance de muchos bolsillos. Empecemos por el alojamiento. En este pequeño paraíso, si no eres de los que buscan el lujo, es posible encontrar hostales bien situados a partir de $15 por noche. Los hoteles de categoría intermedia, con buen confort, cuestan entre $55 y $75 por noche. Ahora mira el contraste. En las Bahamas, una tarifa diaria normal comienza en $250 y puede superar fácilmente los $600, dependiendo de la temporada y la categoría. En Barbados, el precio sube aún más. Los resorts, con todo incluido, comienzan en $280 por persona y noche. ¿Y la comida? Aquí Belice vuelve a ganar. Una comida sencilla en la calle cuesta entre $4 y $5. En restaurantes de gama media, el gasto ronda los $7 u $8. En las Bahamas, solo una comida rápida básica cuesta $12 y una comida sencilla puede superar fácilmente los $22. En Barbados, almorzar en un restaurante sencillo ya cuesta $20 y en restaurantes de gama media, el precio asciende a $100 por comida. Ahora pasemos a las excursiones. En Belice, hacer snorkel en la barrera de coral
cuesta alrededor de $50 y bucear en el Blue Hole cuesta alrededor de $400, que por cierto, ya es uno de los más caros del país. En las demás islas del Caribe, las excursiones de snorkel similares pueden llegar a costar el doble, y las inmersiones con botella superan fácilmente los $600 y $700, dependiendo de la isla. Incluso el transporte dentro del país es más barato. Los autobuses locales recorren todo Belice por $2 o $3 el trayecto, mientras que en los países vecinos del Caribe, el transporte interno suele depender de taxis o servicios privados, que no cuestan menos de $30 o $50 por viaje. En la cuenta final, mientras que una semana en Barbados o Bahamas puede fácilmente alcanzar entre $3 y $5.000 por persona, en Belice se puede hacer lo mismo gastando menos de la mitad, incluyendo el pasaje, el alojamiento, la comida y las excursiones. En definitiva, Belice ofrece el encanto del Caribe a un precio que, en comparación con sus vecinos, es casi una ganga. Número 8. Coste de la vida para morar. Hasta ahora, hemos visto que Belice es una excelente opción para pasar las vacaciones. Pero, ¿y para aquellos que piensan en algo más? ¿Morar definitivamente en este paraíso caribeño? La verdad es que Belice también se ha convertido en destino de muchas personas que buscan calidad de vida en el Caribe sin tener que gastar una fortuna como en otros países de la región. Empezando por el alquiler. Un apartamento de un dormitorio, bien situado, cuesta entre $400 y $600 al mes. Ahora comparemos con los países vecinos. En las Bahamas, el mismo tipo de apartamento cuesta alrededor de $1.500. En Barbados, ronda los $1.200. Es decir, vivir en Belice sale entre un 30 y un 50% más barato solo en alquiler. En cuanto a los gastos diarios, Belice sigue a la cabeza. Las facturas fijas de agua, luz, internet y gas rondan los $150 al mes. En alimentación, una persona gasta alrededor de $300 al mes, comprando en el mercado local y comiendo fuera de vez en cuando. En las Bahamas y Barbados, estas mismas facturas se duplican fácilmente. Solo los gastos fijos superan los $300. Otro gran atractivo de Belice es su política fiscal. El país no cobra impuestos sobre los ingresos recibidos del extranjero. Es decir, quienes trabajan a distancia para el extranjero o tienen ingresos internacionales no pagan impuestos locales por ello. En otras islas del Caribe, en cambio, hay requisitos mucho más estrictos y costosos. Y para quienes quieren trabajar a distancia, la conexión a Internet en las principales ciudades e islas es de buena calidad. Esto, además, está atrayendo a muchos nómadas digitales que buscan un coste asequible, un buen clima y, por supuesto, la facilidad de hablar inglés en el día a día. En resumen, vivir en Belice es disfrutar de ese paisaje caribeño de postal, un clima cálido durante todo el año, un coste de vida asequible y, además, ahorrar mucho en comparación con sus vecinos más famosos. Ahora cuéntame aquí en los comentarios cuál ha sido tu descubrimiento favorito sobre este pequeño gigante caribeño. Si te gustó el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana, porque en el próximo destino, Bello Mundo te llevará a otro rincón sorprendente del planeta. Hasta entonces.